utiliza la radiación pero en dosis más elevadas. Les decía de que los rayos X equivale a 7 días de exposición al medio ambiente y una tomografía equivale a 2 años de exposición al medio ambiente. Por eso tienes que pedirlo cuando realmente lo necesites, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les digo es de que deben conocer las partes del equipo, no porque les vaya a preguntar, sino para que tengan idea de la física. Entonces, como vemos aquí, voy a poner mi puntero, que no sale, aquí está el puntero, ¿sí? Hay varias partes. Tenemos el tubo de rayos X, o mejor dicho, el gantry, que contiene el tubo de rayos X y los detectores, la mesa de exploración donde va a entrar el paciente y la consola o telemanda, ¿no? Donde vamos a ver las imágenes, vamos a procesar, vamos a hacer reconstrucciones, vamos a mostrar las imágenes como uno quiere, ¿verdad? Entonces, el tubo de rayos X, o mejor dicho, el gantry, contiene el tubo de rayos X y contiene los detectores. Este tubo de rayos X va a emitir la radiación y los detectores lo que va a hacer es analizar las medidas de atenuación, las cuales van a diferir según la estructura, ¿no? O la zona a evaluar o el órgano evaluado, ¿sí? El sistema lo que va a hacer es reconstruir esta imagen digital, ¿no? Donde cada píxel va a representar un promedio de las medidas de atenuación, ¿sí? Recordar que cuando descubrió Hornfield en 1973, él utilizó un método basado en los rayos X llamado tomografía. ¿Qué buscaba Hornfield? Buscaba mejorar, ¿no? Las limitaciones que tenían los rayos X, ¿no es cierto? La convencional, porque los rayos X, recordemos que tienen la imposibilidad de mostrar tridimensionalmente las estructuras por la interposición de estas, ¿no es cierto? Tiene una limitada capacidad para distinguir los tejidos blandos. ¿Están? Ya, entonces los rayos X no podía distinguir un quiste si era sólido o líquido, si era una masa, ¿ya? Entonces, con la tomografía lo que busca eso, ¿no es cierto? Distinguir esto. Entonces, podía cuantificar las densidades de los tejidos, ¿no? ¿Qué densidad tiene? Densidad agua, tiene densidad ósea, tiene densidad grasa, pero puedo cuantificar, ponerle un número y aproximarme a un mejor diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, Hounsfield lo que ha hecho es, junto con otro físico que era Comar, lo que hizo fue trabajar o hacer unos algoritmos matemáticos para producir equipos, ¿no es cierto? Entonces, en generaciones. Tenemos el equipo de primera generación, como lo vemos ahí, que se caracteriza porque está compuesto por un tubo de rayos X, como vemos aquí, y un solo detector, ¿no es cierto? Es un tubo que va a ir de lado a lado, ¿no es cierto? Tiene movimiento de traslación y va a girar unos cuantos grados para poder hacer la siguiente imagen, pero lo va a hacer de manera inversa. Entonces, este sistema de primera generación va a tener dos movimientos, de rotación y traslación. La desventaja que tenía este equipo es que es muy lento, el tiempo es muy alto, ¿no es cierto? Entonces, construyeron por eso un sistema de segunda generación, cuyo objetivo era disminuir la duración del examen. En este caso, el tubo de rayos X, que sigue siendo uno, ya se va a poner en forma de haz o de abanico, ¿no? De 30 a 10 grados, y lo que se aumenta ya no es un detector, ahora son más de 3 detectores que llega a 53 detectores. Igual se conserva el movimiento de rotación y traslación, igual se va a rotar. El intervalo de tiempo es más corto, pero la desventaja es de que ellos necesitaban un tubo de rayos X de baja potencia y rendimiento. Y esto presentaba un problema para la disipación del calor y emitía altas dosis de radiación. Entonces, desechado. Finalmente se llegó a una tercera generación, que es el equipo que utilizamos más, acá en la actualidad, donde hay un escaneo rotacional. El tubo de rayos X, ¿no es cierto?, es en forma de abanico y además hay más detectores. Estos detectores llegan de 300 hasta 1000 detectores y en promedio hace de 700 detectores. Esta imagen en abanico se pierde el movimiento de traslación y lo que hacemos es el movimiento de rotación, ¿sí?
Entonces hay el movimiento de rotación. Entonces ese es el sistema que utilizamos actualmente. Quisieron ver si podían mejorar, hicieron el equipo de cuarta generación, que consistía en que los detectores se colocaban, como vemos ahí, en forma de un anillo completo alrededor del paciente, aproximadamente 2000. Estos detectores tenían una ubicación fija, en el cual el tubo de rayos X va a girar alrededor del paciente, ¿no? Dentro del anillo. Y como hemos visto, la imagen se da en un abanico. Si bien es cierto, los tiempos van a disminuir, estos equipos son muy caros y no presentan mayor ventaja en relación al de tercera generación. Además, hay una mayor dosis de radiación. Entonces, por eso nos quedamos con el tercero. Entonces, solamente a modo de resumen, vemos el equipo de primera generación y el de segunda generación, que ambos presentan movimientos de rotación y traslación. El de primero, un detector, un tubo y un detector, y el de segunda generación, un tubo, pero en haz de abanico, y tiene detectores de 3 a 53 detectores. En cambio, el de tercera generación sí tiene un tubo, tiene un abanico y tiene detectores que llegan a 1000, ¿no? Y solamente hay un movimiento que es el de rotación. El de cuarta generación es un anillo de detectores y el tubo gira alrededor del paciente, que no ofrece ventajas, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos con el equipo de tercera generación. Entonces, en el equipo convencional es el modo de adquisición secuencial, ¿no es cierto? El tubo de rayos X va a girar, ¿no es cierto? Y emite los rayos X. Este proceso es bien lento, ¿no? Por eso hay una dosis elevada de radiación. Entonces hay otro equipo que es el equipo helicoidal, que permite una rotación continua del tubo y además el paciente se va a desplazar de lado a lado, ¿no? Entra y sale y los rayos X van dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, el equipo convencional con el equipo helicoidal, ¿en qué es diferente? Que en el convencional hay espacio entre corte y corte, no hay información entre un corte y el otro, ¿sí? Y en cambio, el helicoidal hay una adquisición de forma continua, entonces no hay esos huecos, ¿sí? Algo que no mencioné con el equipo, con el grupo acá en el presencial, que hay el equipo, el TACAR, tomografía axial de alta resolución, donde los cortes son bien pequeñitos, son milimétricos. Eso se utiliza en tomografía de pulmón. Recordar que los alveolos son muy pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces tengo que, o la unidad o los vecinos son bien pequeñitos, que tengo que tener alta resolución, ¿no es cierto? El TACAR, por ejemplo, permite obtener gran detalle de las estructuras, como les decía, pequeñas, no solamente del pulmón. También puede ver el oído medio, ¿no es cierto? El oído medio, y ya hemos dicho del lobulillo pulmonar secundario, ¿no es cierto? Entonces también me puede servir los senos paranasales, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el convencional y el helicoidal. Entonces la tomografía multicorte habla también del diseño helicoidal. La diferencia en los que estamos hablando es que hay más fila de detectores, ¿sí? Hay más filas de detectores, al inicio eran 4 y ahora son 512. Entonces, lo que va a permitir esa tomografía, permite la evaluación en un tiempo más corto, pero a una mejor resolución espacial. Como es súper rápido, me va a servir para pacientes pediátricos, ancianos y sobre todo en pacientes que necesitan de forma muy, muy urgente. ¿Quiénes? Los politraumatizados. Entonces, la tomografía multicorte permite reconstrucciones en diferentes planos con la misma resolución o tan clarito como la primera imagen, ¿no es cierto? Que es en plano axial, que es el verdadero corte que vamos a ver. Este es un equipo helicoidal multicorte, ¿no? Que vamos a ver que tiene varias filas de detectores. ¿Qué es lo que tienen que saber? Porque no los voy a tomar. ¿Sí? En cuanto al léxico que utilizamos, acordémonos de el término de densidad, porque la tomografía utiliza lo que son densidades, ¿no es cierto? Entonces, en tomografía, una imagen, puedo verla negra, hipodensa, puedo verla blanco, hiperdensa, y puedo ver un tejido igual que el tejido adyacente, isodensa, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un tejido blanco, me acuerdo de esto, diferente a resonancia, donde hablo de más específico, de intensidad, ¿no es cierto? Hiper, iso, intenso, no te confundas con resonancia. Tomografía, densidades, hipodenso, hiperdenso, isodenso, ¿sí? Entonces, las imágenes van a ser caracterizadas de acuerdo a su unidad Hanfield. La escala Hanfield, como vemos ahí, lo que va a hacer es demostrar los distintos valores de atenuación y su correspondiente densidad. Entonces, nuestra escala va de más 1000 a menos 1000. El cero es agua, cristal de roca. Voy subiendo, ¿no? A 40, 50 ya hablo de tejido. Si voy subiendo a 300, 400 ya hablo de hueso. De más 1000 ya hablo de hueso o una imagen contrastada. Al revés, si hablo de 0 y hablo de menos 20, hablo de grasa.
Si hablo de menos 100, sigo hablando de grasa. Cuando hablo de más 200, ya hablo de pulmón. Recordar que el pulmón, nosotros no tenemos globos por pulmones, ¿no es cierto? Hay un tejido de sostén, tenemos intersticio, tenemos alveolos, entonces por eso es que saco un promedio de las densidades y me boto ese valor, ¿no es cierto? En cambio, el aire me va a salir menos 1000, ¿sí? En la escala de grises, negro, menos 1000, un gris oscuro puede ser músculo Miller-Hanfing de más 50, el blanco puede ser hueso desde más 200 hasta 1000, puede ser una imagen calcificada. Yo te pongo una imagen y te pongo la siguiente lesión, tiene un Hanfing de más 500, ¿qué será? Tú me vas a poner imagen calcificada o imagen ósea, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso me va a servir. ¿Sí? Entonces, es lo que necesito que sepas. Entonces, en tomografía vamos a hablar de ventanas. Las ventanas permiten extraer información que posee la computadora que me va a mostrar la zona que a mí me interesa, la zona de interés, ¿no es cierto? Entonces, hay un nivel de ventana y un ancho de ventana. Nivel de ventana identifica qué tipo de tejido es que obtiene la imagen, ¿no es cierto? Es un valor central, un valor cuantificado, un valor exacto de las unidades Hanfing, ¿no es cierto? Entonces voy a ver de qué se trata la imagen, ¿no es cierto? En cambio, un ancho de ventana es la escala de grises del tejido, ¿no es cierto? Entonces voy a ver qué tan gris es, ¿no es cierto? Entonces puedo ver anchos de ventana. Entonces, una anchura de ventana reducida produce un alto contraste, o sea, puedo discriminar mejor los tonos de grises. Entonces, cuando a ti te presento una tomografía, voy a ver la primera imagen, que es una imagen, es una radiografía pequeñita, obtenida del tomógrafo, que me va a poner la zona, o me va a enseñar la zona que estoy viendo, ¿no? Porque tú vas a decir tomografía de qué, no vas a poder decir. Entonces, te plagias de esta zona y vas a ver qué se llama topograma, escanograma, Street View o Survey, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a decir de qué es la lesión. Por ejemplo, esta imagen, estoy viendo tórax y estoy viendo abdomen, ¿no es cierto? Es más toda la pelvis. Voy a decir tomografía tóraco, abdomino, pélvica, ¿no es cierto? Incluso puedo orientarme, a veces encuentro una masa que está a nivel de pulmón, yo me voy ubicando, ¿no? Para ir viendo ya la imagen, ¿sí? Entonces, hablamos de ventanas, aquí veo un cerebro, ¿no es cierto? No olvidar que la tomografía son rayos X y los rayos X se absorben, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo que todo está blanco, hiperdenso, diferente a la resonancia donde diferencio la cortical de la médula, que es grasa, ¿no es cierto? Eso discrimina la resonancia, pero la tomografía no, todo lo vas a ver hueso, ¿no? Entonces, las ventanas. Entonces, las ventanas, como dijimos, es lo que me permite o me enseña la zona de interés. Entonces, si tengo en pulmón, voy a ver dos ventanas principalmente. La ventana pulmonar, porque quiero ver pulmón, y la ventana mediastínica porque quiero ver corazón y grandes vasos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ver eso, también podría ver hueso, también podría ver fracturas costales, tumores óseos, mieloma, por ejemplo, me puede ayudar, ¿no es cierto? Huesito, costilla, que es más frecuente, ¿no? Solamente una capita aparte, si tienes un adulto mayor de 60, con dolor costal, lo primero que tiene que venir a tu cabeza es mieloma múltiple, ¿sí? Ahora, ¿sí lo puedes encontrar en menores? Sí. Puedes encontrar 50 años, 55, que escapa la regla, pero existe y entra a tu diagnóstico de diferencia. Pero si vamos a ver, como les decía en tomografía, las dos ventanas principales que voy a buscar en tórax, va a ser ventana mediastínica y ventana pulmonar. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo una ventana donde estoy viendo los grandes vasos, ¿sí? Entonces aquí en los grandes vasos se borra el pulmón. Entonces es una ventana mediastínica. La ventana mediastínica, o también llamada partes blandas, tiene un centro de ventana que es de 50 unidades Hanfing, ¿sí? De 50 unidades Hanfing y tiene un ancho estrecho de 70 a 100 unidades Hanfing, ¿no? En cambio, la ventana pulmonar tiene un centro de ventana, y mucho que el pulmón está en 200, ¿no es cierto? Entonces, la ventana pulmonar tiene un centro de ventana de 200, menos 200 unidades Hanfing, un ancho de 2000 unidades, ¿no es cierto? En cambio, una ventana parenquimal o cerebral, que es lo mismo, mi centro de ventana del cerebro va a ser de 40 unidades Hanfing y un ancho corto, ¿no es cierto? Un ancho estrecho de 70 a 100 también, ¿no es cierto? En la ventana ósea, ay, ya me he equivocado, ahorita les corrijo. En la ventana ósea, el centro de ventana va a ser de 300 unidades Hanfing y un ancho amplio de 1500. En el de mediastino, lo que les decía un momento, tiene un ancho de 350.
¿ya? Y en el cerebro sí un ancho estrecho de 70 a 100, en la corrección que estoy haciendo. En la ventana ósea, como ven, acá borra todo, mira, borra parénquima, borra globo ocular y veo más huesitos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta ventana ósea, mi centro va a ser de 300 o más de 300 unidades Hadfield de un ancho de 1500 unidades Hadfield. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un abdomen, ¿no es cierto? Que es lo mismo que una ventana mediastínica o es lo mismo que una ventana de partes blandas, que hemos dicho que el centro va a ser de 50 unidades y su ancho va a ser de 350 unidades. ¿Sí? Aquí para tener idea es una tomografía de abdomen, ¿no es cierto? Es un corte axial. Lo que yo siempre les digo para que se acuerden un poquito y den bien su examen, es como tu parrillada, ¿no? Que vas a cortarlo, es una chuleta, entonces tu corte es el verdadero corte. Recordar que el paciente entra echado, entra primero en la cabeza y al final están los pies. Entonces empieza a cortar como chuletita y así lo vas a ver, de acuerdo a dónde estás bien. Entonces, por ejemplo, esto para decir que es una tomografía abdominal, estoy viendo abdomen, en este caso no tengo mi topograma, pero es una tomografía abdominal, voy a decir corte axial, ¿sí? Ventana, partes blandas, ventana abdominal es lo mismo, ventana, partes blandas, ¿no? Corte axial y me falta una cosa más, el contraste. ¿Tiene o no contraste? Me fijo en los vasos, está brillando. Los contrastes, que vamos a hablar en la última sesión de la fase, son sustancias que lo que hacen, captan mejor los rayos X, ¿no? Entonces, atenúan, se ve brillante en la estructura, voy a ver hiperdenso, entonces, voy a fijar en los grandes vasos, tengo la aorta y miren cómo se dibujan los vasitos. Mira el riñón, ¿no es cierto? El riñón ya pintó. ¿Por qué? Recordar que el contraste se va a excretar por vía renal. Y para que tú puedas ponerte el contraste, tu riñón tiene que poder excretarlo. ¿Y cómo lo hace esto? Con la creatinina. ¿Sí? Que el valor tiene que ser 1.3, máximo 1.5 en adultos. ¿Sí? Entonces, esto es una tomografía, repitiendo, abdominal, corte axial, ventana partes blandas con contraste. Me fijo en los vasitos, ¿sí? Se dan cuenta el huesito como pinta, brillante, ¿ya? Vamos a hablar de las reconstrucciones en un momento, pero una reconstrucción es el coronal, por ejemplo, ¿no? El coronal donde veo a mi paciente. Recuerda que el paciente está echado y por gravedad el líquido va hacia afuera, hacia abajo, perdón. Y hacia abajo sería de adelante hacia atrás y sagital sería de derecha a izquierda. Sí, si quiero ver una estructura, voy a verla en unidad. Quiero ver hígado y todo el tiempo veo hígado, 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 voy al coronal y veo hígado. Por ejemplo, acá para medir veo de la parte más alta del hígado hasta la punta y veo, ¿no? Igual el vaso. Lo mido cuando el hilio entra y lo mido igual el vaso, ¿no es cierto? Puedo medir la P, puedo ver la longitudinal, por ejemplo. Quiero ver, por ejemplo, cuánto es su Hanfing. Normalmente el Hanfing del hígado va de 40 a 70. Si disminuye negativo, entonces voy a hablar de estetosis hepática. O el vaso tiene que ser, el hígado tiene que ser 10 unidades más que el vaso. Si es al revés, si se filtra de grasa, el Hanfing va a disminuir, va a ser menos de 40 o va a ser 10 unidades de Hanfing menos que la del vaso y hablo entonces de estetosis hepática. En este caso, el hígado lo veo más hipodenso. No he dicho hipointenso, he dicho hipodenso. No olvidemos de las densidades en tomografía. Sí, hipodenso. Por ejemplo, acá, cuando tú tienes el Radian, por ejemplo, o el sistema que utilizas para ver, lo colocas el puntito acá como el 1 y voy a ver que mi densidad o mi unidad Hanfing bota de 24. Hemos dicho que el Hanfing es de 40 a 70. Ha disminuido. Me equivoqué, he cogido, no sé, un vasito, coloco otra parte, baja a 20. Entonces tiene filtrado de grasa. Entonces mira, 24, 20 y mira la del vaso. Acá está, para que miren bien. La del vaso mide 53. ¿Es menos que el hígado es menos que la del vaso? Sí. Pues como es menos que la del vaso, hablo de estetosis hepática. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Escuchan? Ya, porque acá está moviendo la cabeza, ya, sí, sé que ya. Entonces, hablamos del contraste, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me ayudan los contrastes? El contraste me ayuda para caracterizar ciertas lesiones, ¿no es cierto? Entonces, caracteriza y ve la naturaleza probable de las estructuras estudiadas. Entonces, el contraste, como dijimos, utilizamos el hidrosoluble, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, primero que es un paciente cirrótico, es un paciente que le encuentra ecográficamente una tumoración. La lesión que encuentres en hígado, tumoración que sea, cual sea, tienes que analizar, saber cuál es la etiología. Entonces, cuando encuentres una tumoración, lo que vas a hacer es pedir una tomografía de
abdominal o una tomografía hepática trifásica con contraste. Y hablamos ahí de 3 fases, la fase arterial, la fase venosa y la fase de equilibrio. En la fase arterial, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque lo que va a pintar son las ramas de la aorta, no van a brillar las ramas de la aorta. La fase venosa me voy a dar cuenta porque el hígado ya brilla. Te basas en la basala sin contraste y vas a ver que el hígado brilla. ¿Por qué? Porque la porta brilla. O la fase portal, si quieres, que es la misma que la venosa. Y finalmente la fase de equilibrio, donde se va a excretar el contraste por vía renal y lo que va a brillar son los uréteres, ¿no es cierto? Entonces, así voy a distinguir la fase arterial venosa y la de equilibrio. Entonces, por ejemplo, como les decía, es un paciente cirrótico, yo estoy viendo que acá, donde está la flecha, una imagen media rara, heterogénea, ¿no es cierto? Solo lo he visto por ecografía. Entonces, yo pongo el contraste y va a brillar como fuego, se prende. Es un hepatocarcinoma. En la última fase, se limpia rapidito también. Eso es típico de un hepatocarcinoma, diferente a un hemangioma hepático. Entonces, tú vas a ver una lesión hepática, en ecografía hablamos de ecogenicidad, entonces vamos a ver lo blanco ecogénico de borde definido, le pongo el Doppler y no pinta nada, entonces significa que es benigno y le vas a pedir una tomografía hepática trifásica también. Entonces, veo siempre mi basal sin contraste y las otras con contraste. Aquí estoy viendo un hemangioma hepático sin contraste y en la fase arterial ya empieza a pintar, ¿no? Empieza a pintar. En la fase portal, ya hemos dicho que el hígado es el que brilla, ¿sí? Y va pintándose más esa lesión. Y en la última fase, en la tardía, ya pintó hacia adentro. Es una forma centrípeta. Igual se limpia, ¿no? Centrífuga. Entonces, significa que es un hemangioma hepático. Si bien es benigno, a veces tiene que operar porque puede causar lesión por compresión, por ejemplo, ¿no? Pero, por otra parte, es benigno. Hay que hacer diagnóstico diferencial de tumores si es una paciente, si fuera una paciente joven y toma anticonceptivos, voy a pensar en un adenoma hepático, por ejemplo, ¿sí? Lo que les hablaba de las técnicas de postprocesamiento de las imágenes en tomografía. Tengo las técnicas bidimensionales y las técnicas tridimensionales, muy distintos. ¿Ya? Entonces, en las técnicas bidimensionales hablamos de la reconstrucción multiplanar, la planar curva, y las tridimensionales hablamos de la proyección de intensidad máxima, de la mínima intensidad y la reconstrucción volumétrica. ¿Sí? Te voy a poner de repente algún ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, un estudio geográfico, ¿qué técnica será? ¿No? Por ejemplo, se me ocurre ahorita. Y maquinando exámenes, preguntas de examen. Entonces, por ejemplo, en la bidimensional hablamos de la reconstrucción multiplanar. Entonces, las reconstrucciones multiplanares se obtienen en un plano distinto al obtenido originalmente. Lo obtenido originalmente, ya hemos dicho, tu chuleta, acuérdate de tu corte axial, ¿no es cierto? Entonces, estas imágenes se van a reconstruir, ¿no? Son reconstrucciones y se van a representar en un plano distinto, ¿no es cierto? Al basal. Entonces, tenemos la reconstrucción sagital, donde el corte pasa por tu nariz, ¿no? De una oreja va a la otra y pasa por tu nariz. En cambio, la reconstrucción coronal va de adelante hacia atrás, ¿no? Pasa de oreja a oreja, ¿sí? Entonces lo corto así. ¿Ya? Entonces, son las reconstrucciones. ¿Por qué me sirve? Porque me ayuda a ver o evaluar una lesión y sus relaciones, ¿no? Con las otras estructuras. Entonces puedo ver una imagen, por ejemplo, si tú bajas el Radian, pones una imagen corte axial, en otra ventana adyacente puedes verlo cómo se ve en corte coronal, hasta dónde va, hasta dónde invade, ¿sí? Luego tengo la reconstrucción planar curva, que también es una técnica bidimensional. Entonces me sirve para reconstruir imágenes de cualquier plano deseado. Entonces esto va a permitir ver el eje largo de una estructura anatómica, ¿no? Entonces puedo demostrar estructuras vasculares, puedo ver como acá el uréter, ¿no es cierto? O determinada porción intestinal. Entonces puedo hacer, por ejemplo, en un urotén, puedo dibujar todo su trayecto, todo su camino. Me sirve para ver malformaciones, estenosis, no sé, ¿no? Alguna malformación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la reconstrucción planar curva. Esa se llama CPR y la reconstrucción multiplanar MPR. ¿Sí? Me voy a poner la tinta porque yo misma me enredo, menos para ustedes. Luego tengo la reconstrucción tridimensional o las técnicas tridimensionales y hablamos de la proyección de intensidad máxima. Aquí los voxeles se va a seleccionar todo lo que tenga alta densidad.
¿no? Y esto se va a proyectar en una imagen bidimensional. Por ejemplo, todo lo que tenga contraste, ¿no es cierto? La ventaja es que resalta y hace más visible aquellos objetos muy brillantes o densos. Hablamos de contraste, ¿no es cierto? Entonces, por eso puedo hacerlo en un estudio angiográfico, ¿sí? Entonces, aquí en la derecha estoy viendo un estudio, miren, desde la aorta, veo el riñón, los que veo el riñón, veo los vasitos pequeños y cómo se va yendo hacia la aorta y va dividiendo en la ilíaca, la femoral, ¿no? La tibial anterior, posterior, e incluso hasta la pede, ¿no es cierto? Entonces, para eso me sirve esta de máxima intensidad. Mira, para ver la aorta, ¿no? Qué bonito. Ahora, hay proyecciones de mínima intensidad, que es todo lo contrario. Entonces, son lo que va a captar los demás, menos densidad, ¿no es cierto? Entonces, puedo ver todo el sistema traqueobronquial, ¿sí? Puedo ver conductos biliares y conducto pancreático, pero esto ha sido superado por la angioresonancia, ¿no es cierto? Luego tengo la reconstrucción volumétrica, aquí tengo dos, la ortográfica y en perspectiva. La ortográfica es como que yo salgo en mi helicóptero y miro desde arriba todo la católica. O puedo hacer una maqueta y lo giro, ¿no? La maqueta lo doy vuelta, igualito aquí, ¿no? Como esta ortográfica, lo giro a mi paciente y veo todo lo que necesito ver, ¿no es cierto? Entonces voy a ver voy a visualizar todo lo externo de un objeto. En cambio, en perspectiva es estar cómo estar dentro, como ahorita estoy en el aula, miro cómo está la pared, si hay un televisor, hay una cortina, está la pizarra, empiezo a ver todo lo de adentro. Entonces lo que hace, simula, utilizo como un simulador de la fibra óptica endoscópica. Por ejemplo, acá una colonoscopia virtual. Ah, no, es más pequeña. ¿Aló? Sí, es más pequeña es eso. Pequeñita. Entonces, esta en perspectiva, lo que voy a ver es ver desde adentro. Por ejemplo, acá estoy viendo unos pólipos, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer este estudio, una colonoscopía virtual o una laringotraqueobroncoscopía virtual, ¿sí? Eso es lo más importante de reconstrucción. Finalmente, no pasaron. ¿Cuál es la utilidad de la tomografía? Entonces, la tomografía me puede servir para reconstruir imágenes, ¿no es cierto? Que utilizo algoritmos, ¿sí? Permite, me permite hacer un estudio anatómico, ¿no? De alta precisión de las diversas regiones corporales. Me permite representar y visualizar de manera selectiva diferentes estructuras, ¿no? Pero a través de ventanas. ¿Qué me interesa? Veo mi ventana, ¿sí? El contraste que hemos hablado, o los estudios contrastados endovenosos, mejora la caracterización y puedo incluso ver la probable naturaleza de las estructuras estudiadas. Es muy útil para estadificar el cáncer, para ver la extensión, ¿no es cierto? Y me sirve como simulador virtual. Hemos hablado de la colonoscopía, por ejemplo, ¿no? Incluso, si tú vas a los estudios de radioterapia, vas a ver que tienen su propio tomógrafo, porque les ayuda a planificar. Ya vamos a terminar, chicos. Tu audio, por favor. Les ayuda a planificar el tratamiento del cáncer en el caso de radioterapia. Ahora, solamente para agregar un poquito, para que ya van entrando con lo que es resonancia, en el caso de tumores pélvicos como próstata, como, no sé, un cáncer de cervix, ¿no? Me ayuda mucho más la resonancia, ¿no? Porque puedo ver mejor, puedo caracterizar mejor. Si tú me pides estadiar un cáncer de próstata o un cáncer de uno de los NIC, por ejemplo, de cuello cervical, yo pido resonancia. Solamente para que lo tengas en consideración. Pero en general, la tomografía es muy útil, ¿no? Ahora tienes que ver riesgo-beneficio, ¿no? La tomografía, si bien me ayuda a esto, y si yo tengo tomografía y tengo resonancia, así me cueste más, yo prefiero resonancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la resonancia también tiene sus indicaciones. Pulmón no me va a ayudar, me va a ayudar una tomografía. ¿Y cuál de las tomografías? Un TACAR, tomografía serial de alta resolución, que da cortes milimétricos, que me ayuda a ver, y me ayuda a ver incluso los patrones intersticiales, me ayuda a ver más finas ciertas patologías. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda, queja, murmuración? Llegada. ¿Sí? ¿Están ahí? Por lo menos en acá los alumnos en el aula. Allá.
Ya chicos, pues hasta ahí quedamos, estudien por favor.